Pues a nivel de técnicos, con experiencia, directivos, jugadores, médicos y entonces pues vamos a intentar sacar ventaja de cuando se pueda jugar en altura. En el caso concreto de Moisés y de Pervis, pues estamos muy contentos de ver el... La rompen toda, el niño Moy y Perviño. Que están teniendo. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol y sudamericano, americano de todo el continente. Un día más aquí en el canal y en este caso sí, hablando de selecciones, hablando de la Tri, hablando de Ecuador. ¿Por qué? Porque ha tenido una conferencia de prensa Félix Sánchez Vaz, el nuevo técnico de la tricolor. Luego de la doble fecha de amistosos que ya pudo realizar, va a estar hablando, sí, vamos a estar analizando lo que ha dicho, ¿no? Sus partes concretas, ¿no? Lo importante, lo que ha sucedido, lo que ha declarado y qué tiene para decir, ¿no? De cara a lo que viene para Ecuador y el trabajo que se viene haciendo y lo que se va a hacer de cara a lo que van a ser las próximas fechas amistosas y también las próximas competencias en cuanto a la preparación de la selección tricolor rumbo a un nuevo mundial. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén se tienen que suscribir, sí, acá abajo con el botón rojo, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y ahora sí, directamente vayamos con todo lo que ha dicho Félix Sánchez Vaz, el técnico de la tricolor, sí, acerca de Ecuador. Fecha FIFA de junio, precisamente pues ayer estábamos ultimando detalles y bueno, vamos a ir a Estados Unidos, vamos a jugar dos encuentros, vamos a jugar con Bolivia y Costa Rica. Bolivia y Costa Rica, gira estadounidense, pues que creo en junio van a para ser Ecuador. Dos buenos partidos para nosotros para ultimar la preparación de cara a las eliminatorias. Ya preparándose para lo que van a ser las eliminatorias, me parece muy bien. Nosotros con los técnicos de sub-20 y sub-17, concretamente en estas últimas semanas que estamos aquí, pues ha habido reuniones pues para charlar de cómo planteamos, de cómo trabajamos. Aquí se está haciendo un gran trabajo, lo demostraron recientemente nuestra selección sub-17 y es cuestión de ir poniendo en común pues aspectos del juego que nosotros pensamos y que se pueden adaptar perfectamente a las otras selecciones. Me encanta que diga nuestra, o sea, se siente identificado. Todo de lo va a verdad. dictar los jugadores que tienen en plantel, pero hay un trabajo coordinado, estamos intercambiando muchas pues maneras de ver lo que pensamos, cómo podría ser en el futuro, y creo pues que esto es lo que va a facilitar un poco el paso de los chicos. Yo creo que hasta el momento se está realizando un gran trabajo y va a ser un proceso muy natural y sencillo para los jugadores. Es importante que se mantenga comunicado con Bien, los con clubes hemos encontrado pues que... Me gusta. Humilde aparte, ¿no? En general todos pues con muchas ganas de intentar ir mejorando en el día a día a nivel de instalaciones, de organización en cuanto a las formativas, porque todos estamos de acuerdo en que es el futuro de la selección y en los clubes pues de los clubes. Entonces nos hemos encontrado pues que es un punto positivo de las visitas que sacamos. El tema de hacer microciclos, todo dependerá un poco también del plan de partidos que haya con los jugadores aquí. Evidentemente a nosotros lo que nos gusta es estar en contacto con los jugadores, poder entrenar, y si se da la posibilidad de poder hacerlo, evidentemente nos gustaría, primero para que los jugadores cuando se tengan que incorporar pues ya tengan una idea de lo que se requiere de ellos, y luego pues también pues para irlos conociendo. Una cosa es ver al jugador en su club jugando y luego es pues cuando tú tienes el trato personal y profesional directo con él, pues es distinto. Muy bien, Félix, evidentemente hay jugadores aquí en el país, también tenemos muchos que están jugando fuera y eso es muy importante, son una base importante de la selección, de las convocatorias, y al final hemos de conocer a todos los jugadores
para, bajo nuestro punto de vista, evidentemente, intentar traer a los que mejor se acoplen, a los que pensamos que nos van a poder dar más rendimiento en cada fecha FIFA de las eliminatorias o partidos amistosos. Está pensando en todo, ¿eh? Tiene todo por ahora bajo control el Félix, está maquinando absolutamente visitar todo. Los clubs nos permite ver a los jugadores, evidentemente, en una sesión de entrenamiento, como tienen su día a día. El intercambio de opiniones con sus técnicos también nos permite conocer otros aspectos, opiniones de los profes que están en cada club. Nosotros no tenemos una lista cerrada de jugadores de los que fueron al Mundial. Evidentemente, los que fueron al Mundial es porque en ese momento seguro que eran los que debían ir y pues tienen un nivel futbolístico muy alto. Nosotros no nos podemos cerrar las puertas a ningún jugador, evidentemente. Hemos de intentar de conocer el máximo de jugadores y a partir de ahí decidir. Como director técnico de la selección, a mí me interesa que vengan los mejores o que puedan aportar más bajo mi punto de vista, independientemente si están jugando en Ecuador, si están jugando fuera, si bueno, jugaron el pasado que no se case mundial. con ninguno, eso es lo importante. Ahí tendremos que hacer nosotros, tomar nuestras decisiones, para eso estamos. Entonces, esperemos acertar y que vaya todo bien. Y respecto a Byron Castillo, pues está todo en proceso. Yo estoy esperando también a que salga, a que haya noticias, pero a día de hoy, pues esperando como todo. O sea, lo tiene en cuenta Byron, pero bueno. Profe, siguiente pregunta. Habrá que esperar. Bueno, esto es una buena pregunta, gracias. Evidentemente nosotros estamos intentando conocer de todo y a todos. Precisamente pues en breves días vamos a salir hacia Europa, concretamente pues a visitar a jugadores que están jugando fuera. Evidentemente Brighton va a ser uno de los equipos de los media selección que vamos a visitar, pues para también conocer un poco más en la faceta personal y ver dónde están ellos en su día a día para ser más conscientes. En lo futbolístico, pues en el caso concreto de Moisés y de Pervis, pues estamos muy contentos de ver la rompen toda, el niño Moy, Perviño, que están teniendo. Están en un gran club que tiene una propuesta futbolística que realmente es muy atractiva para el espectador y yo creo pues que hemos de intentar beneficiarnos de ellos. Nosotros cuando vienen a la selección vienen jugadores de distintos clubes, de distintos países, con distintas maneras de jugar por planteamientos que tienen, y entonces nosotros lo que hemos de intentar es crear una identidad propia, pero también intentando sacar provecho de lo que cada jugador está haciendo en su club. Y yo creo que en el caso de los chicos de Brighton pues podemos sacar muchas cosas positivas que intentaremos pues que sigan, que haya esa continuidad en la selección, siempre respetando pues lo que nosotros vamos a proponer, y entendemos que la comunicación con los chicos es importante. Evidentemente el tema de la altura es un tema importante para nosotros, y nos hemos informado pues a nivel de técnicos, con experiencia, directivos, jugadores, médicos, y entonces pues vamos a intentar sacar ventaja de cuando se pueda jugar en altura, que creo que en muchas ocasiones va a ser así. Importante, quiere sacarle mérito a la altura, o sea, quiere sacarle provecho a eso. Relevante como antes, porque ya hay muchos chicos que están jugando fuera, pero a pesar de esta situación seguimos pensando que es un tema beneficioso para nosotros en conjunto. Es válido. Entonces hemos de acabar de definir y evaluar, pero evidentemente todo lo que sea poder sacar ventaja cuando juegas tú como local, hemos de hacerlo. Me gusta, está bien, es válido. Y realmente hay que hacerse fuerte y clasificar al Mundial como el lugar, dentro de lo legal. Ahora funcionó bien. Entonces esto también es un aspecto a tener en cuenta, porque muchos de los chicos que van a estar en las eliminatorias ya estuvieron, se consiguieron resultados. Entonces pues en principio hay que acabar de definirlo, pero no vamos a cambiar demasiadas cosas, siempre analizando también al adversario que vamos a tener enfrente, que eso también puede hacer que en alguna ocasión podamos tomar la decisión de definir si jugamos arriba o jugamos en llano. Así es, señoras y señores, quizá lo que más resuena
es lo último que ha dicho Félix Sánchez Vaz y con lo que uno por ahí se termina yendo, ¿no? De que va a utilizar la altura, ya lo ha discutido con médicos, con directivos, con los jugadores, y para poder sacar la mayor ventaja posible y para poder realmente sacar resultados como ya anteriormente se lo ha sacado, de ver cuándo se juega en la altura y cuándo se jugará en el llano, que realmente, bueno, Ecuador tiene la posibilidad de poder elegir entre estas situaciones y me parece totalmente válido y la verdad que lo respeto y hasta lo apoyo, ¿no? Si uno tiene la posibilidad de hacerlo, lo puede hacer y así lo utiliza Ecuador. Y si quiere, a ver, si uno quiere clasificar al Mundial, lo tiene que hacer a toda costa. Y bueno, dentro de lo legal, que realmente es legal jugar a 3.000, 4.000, 5.000 metros de altura para aprovechar una condición física, y en este caso, bueno, Ecuador lo quiere hacer, está perfecto, yo me quedo con eso. Bueno, que va a hacer nuevamente la gira también como lo hizo Alfaro previo al Mundial, ¿no? Para poder charlar con sus jugadores, con los que ya sabe que generalmente van a estar en la lista de convocados, de poder hablar con ellos, de poder conocerlos más íntimamente, de poder ver cómo se desenvuelven en sus clubes, ¿no? Cómo juegan y de qué manera en sus clubes para poder después sacarle provecho dentro de su esquema. En la selección me parece totalmente perfecto, hablando con los juveniles, ¿no? Sub-17, sub-20, ya con algunos chicos tratando de entrenar con ellos, también obviamente hablando con los cuerpos técnicos para poder tener una misma línea de aprendizaje y de metodología para que se mantenga una estructura y se sepa en todo momento a qué es a lo que se juega, cómo, dónde, en qué momento. Así que la verdad que me parece maravilloso y bueno, la verdad que fructífera rueda de prensa de Félix Sánchez Vaz, ya anticipando lo que va a ser junio con esta gira, con estos amistosos internacionales en Estados Unidos. Y bueno, preparándose, calentando motores para lo que va a ser nuevamente el inicio de otra eliminatoria, en este caso rumbo a México, Estados Unidos y Canadá 2026. Así que bueno, gente, hasta aquí hemos llegado con el video de hoy. Gran conferencia de prensa de Félix Sánchez Vaz. Esperemos que les haya gustado. Si es así, y si quieren más obviamente, aquí abajo se pueden suscribir, pueden activar la campanita también para no perderse ninguno de los videos. Dejen ese enorme like, apoyen si les gustó la palabra del técnico de Ecuador, que también se siente bastante reflejado, porque dijo nuestra sub-17, o sea, se siente realmente adentro. También, si les gustó y quieren aportar algún otro comentario, opinión acerca de la conferencia de prensa, lo que más les haya llamado la atención, comenten acá abajo. ¿Sí? No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.